Hoy les traigo el resumen de un libro extremadamente único, que es La Divina Comedia de Dante Alighieri, específicamente el primer capítulo llamado Infierno. Este libro creo que es importante tomar un paso atrás y explicarles el contexto cultural en el cual Dante se encontraba al momento de escribirlo. Él empieza el libro en 1308, lo termina en 1320, le tardó 12 años de completar. Y él vivía en Florencia. El Renacimiento empieza en el año 1300. Él está en el medio de todo este boom cultural, social, religioso. Y también él se da cuenta que hay un boom de corrupción dentro de la sociedad florentina. Entonces él trae todos esos pecados que él ve a este poema. No es una historia común y corriente, es una poesía, de hecho, que es lo que llamamos la Divina Comedia. Lo difícil de este libro es que no hay una traducción exacta del mismo. Fue escrito en un italiano muy antiguo, y vuelvo y repito, es una poesía, es una epopeya. No se pueden traducir bien a los diferentes idiomas. Para mantener las rimas, los diferentes elementos poéticos, es difícil conseguir las palabras, sin mencionar que quizás no las hayan, para mantener el flow normal que tiene una poesía. Pero lo que sí sabemos es que Dante divide el mundo en tres partes: el infierno, el purgatorio, ambos se encuentran aquí en la tierra, y el paraíso, que es en los cielos. Si les parece muy obvio, o quizás esto es muy básico, es porque en verdad hoy en día tomamos muchas cosas de esta historia de la Divina Comedia. Cuando Dante escribe la Divina Comedia y se convierte en algo tan popular, esas representaciones, esos detalles que él da del infierno, esos detalles que da de los cielos, son cosas que los artistas más adelante, como Miguel Ángel del Renacimiento, toman para basar sus obras. Entonces las primeras imágenes, o las imágenes más importantes que tenemos del cielo, del infierno, de Satanás, de Dios, vienen en gran parte de los detalles que nos dio Dante Alighieri en la Divina Comedia. Así que ya que entendemos más claramente el contexto de cómo escribe este libro, empecemos a resumírselo. La historia empieza con Dante. Dante, de hecho, es el personaje principal de su propia obra. Él está en un bosque, se encuentra perdido, no puede salir, es un bosque oscuro, macabro, hay bestias que no lo dejan escapar, y se le aparece el fantasma de Virgilio, que es un ídolo poético de Dante, y le dice que lo viene a salvar, lo viene a sacar de ahí, pero para poder hacerlo tenemos que atravesar el infierno. Y aquí es cuando Dante nos pinta el infierno como algo tan antiguo como el mismo mundo. Es algo dentro de la tierra, se encuentra aquí, y está en forma de, digamos, como un embudo de círculos. Es un pozo. Y cada círculo castiga un tipo de pecado. Y cada pecado es peor entre más avanzas en los círculos. Si alguna vez han escuchado la frase, estoy en el séptimo círculo del infierno, el quinto círculo del infierno, eso viene de aquí, de esta obra. Entonces Dante empieza a cruzar cada uno de estos círculos. Y parte del resumen que le vamos a hacer es explicarles qué es lo que contiene cada círculo, qué tipo de pecado, cómo es el castigo, y hasta los personajes famosos que se encuentran en estos círculos. El primer círculo que Dante atraviesa se llama el limbo. El nombre viene porque las personas que están aquí, o mejor dicho, las almas de las personas que están aquí, son gente que vivió una vida de bien. Vivieron éticamente, vivieron moralmente, pero nunca aceptaron las creencias de Jesucristo. O existieron previo a la existencia de Jesucristo. Entonces estas almas están en una especie de limbo en la cual no son castigadas severamente, digamos, es la mejor parte del infierno en la cual uno puede estar, pero se encuentran hasta cerca del cielo de una manera tentativa, suspiran, anhelan estar en un lugar mejor, pero no pueden estarlo. La gente famosa que vemos aquí es mucha gente del Antiguo Testamento. Adán, Noé, Moisés, pero en la historia Dante nos dice que Jesús, Dios, bajó a recuperar a estas almas del Antiguo Testamento y los llevó al cielo. Entonces los que quedan dentro del primer círculo del limbo son poetas como Homero, Horacio, Ovidio, Euclides, el matemático, filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles y hasta el mismo César, por su rol como general en Roma. Aquí, vuelvo y repito, la gente no es torturada, pero hay un sentimiento de tristeza, melancolía. Dante lo describe como un lugar infeliz. El cielo está cerca, pero saben que es un lugar al cual nunca van a poder entrar.
de aquí Dante pasa al segundo círculo, el círculo de la lujuria. Recordemos que entre más avanza, peor es el pecado. Entonces, si nos toca ir para el infierno, mejor estar en el primero que en el noveno. Entonces, este es el segundo círculo donde se castiga a la gente que cometió principalmente adulterio. Sus almas aquí son arrastradas, son llevadas por el viento hasta las montañas y rocas donde son golpeados por el resto de la eternidad. El concepto o el significado de esto es que Dante considera que estas personas en vida se dejaron llevar por sus propios sentimientos, por su propia indulgencia egocéntrica, y ahora tienen que pagar por sus pecados dejándose llevar por el viento. Él encuentra aquí a la reina de Egipto, Cleopatra, que es considerada la peor de este círculo. No solamente por su estilo de vida, que es considerado hasta cierto punto promiscuo, pero fue por el hecho de que su relación lujuriosa, con Marco Antonio se intensificó hasta un extremo que dejó que Egipto fuera capturada por el Imperio Romano. Entonces Cleopatra es, digamos, la que lleva el peor castigo dentro de este círculo. Ahora Dante avanza al tercer círculo, que es el círculo de la glotonería. Aquí está la gente que abusó de la comida y bebida en exceso. Para la sorpresa de nadie, aquí se encuentran muchos políticos, muchas figuras de la élite social de Florencia, de Italia. Siaco es una de las famosas con la que Dante habla. Y el castigo es sufrir una lluvia constante de nieve, de estiércol. Es un círculo custodiado por 3 cabezas. Y las 3 cabezas representan los excesos cometidos por los glotones. Dante no pasa mucho tiempo aquí. De hecho, empezamos a ver como un cambio interno dentro de él. Al principio, específicamente en el limbo, él siente una especie de lástima hacia la gente que está ahí. Ahora empieza a sentir una especie de justicia, como sintiendo los que están aquí, digamos, merecen estar aquí. Así que Dante avanza al cuarto círculo, que es el círculo de la avaricia y la codicia. Aquí se encuentra la gente que gastó cantidades excesivas solamente por bienes materiales, los que acumularon mucho dinero, los que siempre pensaron, no quiero ser la mejor persona, simplemente quiero tener la mayor riqueza material posible. Creo que muchísimos políticos de la época moderna van a terminar aquí. No voy a mencionar nombres. Al mismo tiempo, los tacaños también son castigados. Esos sí son más amigos de uno. Y son castigados tratando de jalar en direcciones opuestas una masa de peso imposible de arrastrar. Pero no les toca de otra que hacerlo por el resto de la eternidad. Algo muy importante en este círculo, como les dije, él está en la época del Renacimiento. Aquí hay un boom cultural, económico y un boom de corrupción. Y Dante considera el peor tipo de codicioso como las personas que malgastan el dinero en cosas materiales o para su propio beneficio, pero es que ese dinero no es de ellos. Los que utilizan el dinero de otras personas para su propio beneficio. Por eso les digo, creo que muchos políticos van a terminar aquí. Pero él coloca a políticos de la época, pero los políticos de la época, por la influencia de la iglesia, son cardenales, son los papas, que acumularon todas estas posesiones y las gastaron, las derrocharon en extravagancia. Entonces este es un círculo bastante, digamos, se empieza a ver más la opinión personal de Dante a lo que está ocurriendo en la sociedad de Florencia en la época. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Choosing a bottled Starbucks Frappuccino drink that's all flavor and just 100 calories? Easy. Choosing between creamy vanilla, double chocolate, and sea salt caramel flavors? A little harder. Try the delicious new Starbucks Frappuccino Light Drinks. Look for them wherever you buy groceries. Start with Starbucks Coffee. De ahí él pasa al quinto círculo, el círculo de la ira. Es un río donde las almas que vivieron toda su vida con un cierto enojo, ira hacia la vida, son furiosamente ahogadas en este río. Pero depende de las acciones que cometieron.
Entonces las personas que se permitieron una mentira hosca o silenciosa de vez en cuando viven justo debajo de la superficie del río, casi ahogándose pero sobreviviendo poco a poco. Y las personas que estaban muy impulsadas por su ira, que el dar ejemplo de una persona de la élite social de Florencia que se la pasaba atropellando gente en su carroza con caballo, ellos sí viven en la profundidad del río. Se pelean entre ellos, las dos almas, los dos grupos, por el resto de la eternidad. Básicamente como que, bueno, vivieron con rabia en sus vidas, bueno, aquí van a tener tiempo para vivir con rabia con los demás. Es curioso que él considera esto como peor que la misma avaricia, codicia de los cardenales. Yo creo que él lo hace porque, volviendo al tema del Renacimiento, esto es una época muy violenta. La época medieval es extremadamente violenta. Y creo que Dante, cansado de las personalidades de las personas de la época, pone a la ira como algo quizás peor que la avaricia. Así que Dante nos lleva aquí al sexto círculo, el círculo de la herejía. La herejía es tener creencias contrarias a las enseñanzas teológicas ortodoxas como el cristianismo, a las tradiciones actuales de la época. Que no confundamos esto con el no creer en Dios. Esos eran los que estaban en el primer círculo, en el limbo. Estos son no católicos fieles que no compartían ni siquiera las culturas, no compartían ni siquiera las prácticas del día. Sería el equivalente, por lo que pude entender el libro, sería el equivalente a que hoy en día alguien no crea en Dios, pero ni siquiera vaya a la casa de la abuela para celebrar la Navidad o algo así. Son gente que empieza a practicar otro tipo de creencia, otro tipo de magia negra, otro tipo de teología. Esos son castigados en este sexto círculo, que es interesante que él lo considera peor que la ira, peor que la avaricia, peor que la codicia. Pero creo que eso habla mucho de la época en la cual él vive, ¿no? La época del Renacimiento, la época de esta influencia eclesiástica sobre la sociedad. A pesar de que estaba cambiando lentamente, él todavía se encuentra en medio de todo este sistema. Y aquí cuando la cosa se pone buena en el infierno ahora, porque ahora avanzamos a los últimos tres círculos, el séptimo, octavo y noveno. Se nota por la complejidad de los círculos, empiezan a haber diferentes tipos de castigos para diferentes tipos de pecadores dentro de cada círculo. Se pone más complejo, la poesía de Dante se pone un poco más agresiva. O sea, Dante ve estos tres últimos pecados, estos tres últimos grupos como los peores de los pecadores. Hasta cierto punto creo que él considera que los primeros seis círculos son, digamos, gente quizás común y corriente que está equivocada en las cosas que está haciendo en el día a día. Pero ahora sí vienen los pecados que comete la minoría, los malos, por falta de un mejor término. Entonces el séptimo círculo es para los violentos. Y lo dividen en tres grupos. El primer grupo son aquellos que cometieron violencia hacia otras personas. Entonces los asesinos, los violadores, los que golpearon, los con palizas, las llama Dante, y los que destruyeron propiedad de otras personas. Su castigo es ser condenados por la eternidad a ser sumergidos en sangre hirviendo. Así que Dante no le cae muy bien a esta gente. El segundo grupo son los que cometieron violencia contra sí mismos. Esto no solamente la gente que cometió suicidio, que es algo que la religión católica era bastante fuerte en la época, sino la gente que se cortaba, se golpeaba, se castigaban ellos mismos por X razón físicamente, y ahora ellos vienen aquí a pagar el mismo pecado. Eran castigados con picoteadas, con arpías o atacadas por perros en el infierno. Y después está el tercer grupo, que eran los que fueron violentos contra Dios. Esto es peor que los otros dos grupos. Al actuar, no solamente hablar, pero actuar de manera ofensiva hacia Dios. Entonces aquí están la gente que cometió blasfemia, sodomía, bestialidad. Hasta los mismos prestamistas injustos. Los prestamistas que daban préstamos a la gente con solamente la intención de hacerse ricos de una manera extremadamente, digamos, injusta o casi ilegal, como lo viéramos hoy en día. Ellos eran castigados con arena ardiente y lluvia ardiente que les caía encima todo el tiempo. Así que vemos que hay tres tipos de violencia o grupos violentos de personas: los que lastiman a los demás, los que se lastiman a sí mismos, que irónicamente o interesantemente
Dante considera que eso es peor que lastimar a los demás. Y los que fueron violentos hacia Dios. Según el poema, según la Divina Comedia, aquí se encuentran poderosos reyes y tiranos del mundo, como Alejandro Magno, quizás el más famoso que él se encuentra aquí. Dante siente bastante, digamos, el peso del infierno en este círculo. Es uno de los círculos que él empieza a sentir que está en un lugar lleno de maldad. Por lo tanto, avanza hacia el octavo círculo. En el octavo círculo está el fraude. Las almas que cometieron algún tipo de delito malicioso. Como les dije, estos últimos 3 círculos son más complejos. Entonces, dentro del octavo círculo hay 10 zanjas. Y en cada zanja, y van empeorando el nivel de pecado, se encuentran diferentes grupos. El primero son los proxenetas, trabajadores sexuales, seductores, prepagos de la época moderna. En el segundo se encuentran los aduladores. Específicamente la gente que felicitaba o, digamos, era falsa hacia los demás, solamente para poder llamarles la atención y poder corromperlos. Todos conocemos gente así también, creo. El tercero, la tercera zanja, son la gente que vendieron cargos y oficios de la iglesia. El Papa Nicolás III, que es un papa que Dante odiaba con toda pasión, un papa extremadamente corrupto, era puesto aquí. Creo que la gente que le dio el mundial a Qatar va a estar en esta tercera zanja. Tampoco voy a mencionar nombres. En la cuarta están los hechiceros, gente que cometió magia negra, adivinos, astrólogos, falsos profetas, gente que digamos hoy en día la gente que lee cartas, ¿no? La gente que te dice que tu vida va a estar bien, que tienes que hacer esto, que tal, están cometiendo fraude. Entonces esos están en la cuarta zanja. Así que esos son peores que los que vendieron cargos a la iglesia, que los adultadores y que los proxenetas. En la quinta están los políticos. Me pareció curioso porque la tercera son los curas, los papas, disculpen, que están vendiendo cargos y oficios de la iglesia. Y en la quinta están los políticos que vendieron cargos políticos públicos por dinero. Yo considero estas dos cosas las mismas, en mi humilde opinión. La posición eclesiástica es una posición política. Y una posición en el gobierno es una posición política. Hasta las mismas fundaciones, etc. Pero así lo vio Dante y los coloca en la quinta zanja. En la sexta están los hipócritas. Y son castigados por el falso estatus que construyeron en la sociedad para ellos mismos. La séptima zanja son los ladrones, que se habían tardado en salir. Y repito, Dante los coloca peor que los violadores y asesinos. Ahorita más adelante les explico un poco más sobre eso. La octava son los consejeros de engaño y fraude. La novena, las personas que se separaron de su religión para formar otra religión. Y en la décima, los falsificadores, alquimistas, imitadores, gente que cometió perjurio, falsificó documentos. Todo esto a mí me parece muy interesante cuando yo leí este octavo círculo, porque recordemos que el séptimo círculo están los violadores, están los asesinos, están la gente violenta físicamente. Pero todas estas cosas que no son violentas, son emocionales, son psicológicas. Dante las ve peor que la violencia. Y yo creo, tuve que investigar un poco sobre esto. Lo que me di cuenta fue que él considera la violencia como algo de los seres vivos. Un animal en la selva mata. No, los perros pelean entre ellos, los gatos pelean entre ellos. Eso es algo hasta cierto punto natural, creo que es lo que Dante considera. Pero el ser fraudulento, el engañar a alguien, el vender cargos de la política, el por su propio beneficio, el tener a prostitutas trabajando para ti solamente para tú tener dinero. Estas son cosas que él decía, esto solamente lo hacen los humanos. Por lo tanto, estos pecados son peores que los anteriores. Y de ahí, con eso en cuenta, avanzamos al último círculo, que es el noveno, que es la traición. Así que la traición es el peor de los pecados. Y creo que uno dice hoy en día, no, si traicionas a alguien, ese es el peor pecado que puedes cometer, es peor que matar a alguien. No sé si mucha gente te creería, pero así lo veía Dante. Y entre más leí este noveno círculo, más estuve de acuerdo con él. Como les dije, estos son pecados únicamente humanos. Y son pecados quizás demasiado personales, demasiado obvios en el momento de cometerlos.
Este círculo es dividido en 4 rondas. Dante lo llama rondas. La primera ronda se llama Caina, en honor a Caín. La historia de Caín y Abel. Caín asesina a su propio hermano. Entonces aquí están las personas que traicionaron a su propia familia. Los que traicionan a sus parientes, a sus esposos, esposas. No necesariamente con adulterio, y eso fue incluido en un círculo anterior, sino la traición quizás monetaria, la traición emocional, quitar tierras, quitar propiedades, etc. Yo estoy de acuerdo con esto, humildemente. Yo pienso que gente así sí me encaja que esté en el último círculo del infierno, pero sé que mucha gente puede estar en desacuerdo. La segunda ronda se llama Antenora, es en honor a Antenor. Este fue el soldado de Troya que engañó a su propia ciudad para que los griegos pudieran atacarla. Entonces las personas que traicionan a su país son castigadas. Nuevamente, políticos de la época, no voy a mencionar nombres, van a terminar en este círculo. La tercera ronda se llama Ptolomea, en honor a Ptolomeo, que fue el que llamó a sus suegros junto a sus hijos para darles un regalo y los mató. Entonces aquí están los traidores que engañan a sus propios invitados. Esto es algo me pareció muy cultural. Y la religión musulmana es bastante parecida. Hay un cierto respeto a un extraño en tu casa. No estoy diciendo que las religiones o los países, las culturas influenciadas por la religión católica no sean así. Pero la musulmana es bastante más fuerte con eso. Y creo que la religión católica quizás era más pura en ese aspecto en la época. Y por eso es que Dante los tiene en la tercera ronda del noveno círculo. Y la cuarta ronda se llama Judeca, en honor a Judas Iscariote. Y aquí están los traidores de Dios. Son castigados con una estatua de hielo inmóvil y distorsionada. Y aquí hay completo silencio. Dante hace mucho énfasis en esa parte, que hay un silencio eterno, casi doloroso en esta cuarta ronda, por el nivel del pecado. Y aquí se encuentra Dante con Satanás. Ya está en el centro del infierno. Y él pinta en esta novela, este poema, mejor dicho, al peor de los pecados, el último pecado que se puede hacer, que es la traición hacia Dios. Entonces Satanás está inmerso en hielo hasta la cintura. Está llorando, está babeando. Es un monstruo de 3 cabezas, de hecho. 3 caras, disculpen. Una roja, una negra, una amarilla. Y en cada una de estas caras, en cada una de las bocas de las caras, Satanás o Lucifer, como lo quieran llamar, tiene a un pecador que le está mordiendo. Y son los 3 mayores pecadores de la historia de la raza humana. Entonces en una de las bocas se encuentra Judas Iscariote, quien traicionó a Cristo. Esa historia no la sabemos, creo que todos muy bien. Y en las otras bocas se encuentran Bruto y Casio, que son los que asesinaron a Julio César en el Senado romano. ¿Por qué están estos dos aquí? Porque Dante consideró esto la destrucción de la unificación de Italia. Recuerda que en la época del Imperio Romano los italianos veían como esto era la salvación del mundo. Esparcir el imperio, esparcir la religión católica. Entonces el hecho de que ellos mataron a Julio César, que Dante y mucha gente considera que era el hombre que iba a llevar a Italia o al Imperio Romano a ese punto, era uno de los máximos pecados. Y así termina el viaje de ellos a través de los 9 círculos del infierno de Dante y Virgilio. De aquí avanzan al purgatorio, que como les dije antes es el segundo capítulo, y el tercer capítulo es el paraíso. Yo creo que el impacto de este primer capítulo de la Divina Comedia del Infierno es el hecho, digamos, el impacto social. Recuerden, fue escrito en italiano, no fue escrito en latín. En la época la gente culta, de por sí solamente la gente extremadamente educada podía leer y escribir. Y solamente lo hacían en latín, las misas eran en latín. Dante cambia eso. Dante escribe esto en italiano para que todo el mundo lo lea. Entonces todo el mundo empieza a ver esta novela y a tomar creencias de la novela. Esas imágenes del infierno con castigos eternos, las llamas, la gente prendida en fuego, la gente siendo golpeada contra montañas, rocas, la imagen de Satanás, los peores pecados. Muchos vienen de aquí. En verdad no hay mucha ninguna parte de la Biblia explica con tantos detalles qué pecado es peor que otro. Solamente te dice qué es malo y qué es bueno. Pero Dante se enfoca en ver qué es lo peor dentro de lo malo.
Y eso era algo que quizás de una manera literaria nunca se había explicado para las masas en el mundo. Entonces eso para mí fue lo más impactante del infierno, su impacto social y cultural en la religión católica. Y así llegamos al fin. Espero que les haya gustado. Como siempre, nos pueden seguir en @bibliotequeando. Este resumen de este libro estará en PDF. Pueden meterse en nuestro perfil, darle clic al link. Nos veremos la próxima semana en el siguiente resumen. Muchas gracias.